¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por conectarse de nuevo. Jueves Santo. Sé que algunos ya se fueron de vacaciones, pero nosotros seguimos aquí. Las noticias no paran y esta semana ha sido muy noticiosa con respecto a Venezuela y por eso hoy tengo el honor y el placer de invitar a un politólogo, Walter Molina Galdi. Está con nosotros el día de hoy. Tenía tiempo queriendo invitarte, Walter. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, María Elisa, por la invitación. Un placer y bueno, quiero comenzar por una de las noticias que ha sido lo más grande y que tiene a la gente con los pelos de punta. La gente colapsó en Venezuela cuando vio esta semana que la OFAC le quitó todas esas sanciones a Delcy Rodríguez. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Tú lo interpretas como una estrategia de Estados Unidos o como un perdón genuino para llevar a cabo su plan económico? Mira, lo primero es decir que esto no es algo que realmente debería sorprender, ¿no? O sea, viendo los acontecimientos, viendo lo que ha ocurrido desde el 3 de enero, era lógico que esto ocurriera, ¿no? A Delcy Rodríguez le han encargado administrar el poder, y esto lo dejo claro, administrar el poder, no tenerlo efectivamente, sino administrarlo, y para que las cosas vayan sucediendo de acuerdo a un plan que ya presentó hace tiempo el secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene 3 fases. Bueno, tenía toda la lógica del mundo que esa persona a la que se le ha asignado la tarea de desmantelar el sistema para ir a un proceso de transición democrática, bueno, le quitaran las sanciones para muchas cosas, porque esto, más allá de lo personal de Delcy, no sé, podrá viajar a Estados Unidos, económicamente, bueno, el dinero que tenga lo podrá usar sin que haya esas trabas o congelamientos, etcétera, pero esto también afecta positivamente de alguna manera al Estado venezolano, ¿no? Es decir, la persona que hoy está presidiendo, sabemos que es ilegítima, sabemos que todo lo que es Delcy, pero hoy está presidiendo el Estado, bueno, no está sancionada por el Tesoro estadounidense. Esto es importantísimo además para la segunda fase, que es la que debe comenzar una suerte de reconstrucción mínima, al menos en Venezuela, y es que los inversores, bueno, vayan teniendo algún tipo de mayor confianza en Venezuela. Así que esto es parte de la estrategia de Estados Unidos, que sí se puede cruzar con un hecho, y es el que, bueno, que Delcy se vea más liviana, con más cancha. ¿Para qué? Bueno, para que hay 3 escenarios posibles a mi modo de ver, o después pueden haber grises entre esos escenarios. Uno es que ellos se quieran quedar en el poder y punto. Esperar a que a Trump le vaya mal, esperar a que el tiempo pase, estar un día a la vez y quedarse ahí, y se acabó. Y seguimos con la tiranía chavista que hoy sigue, por supuesto, en el país. Pero los otros 2 escenarios son los que este tipo de acciones permiten. Y uno es que Delcy, Jorge digan, bueno, yo quiero seguir haciendo política en Venezuela. Repito, sabemos lo que es Delcy, pero ese es un escenario posible, ya sin sanciones, ya yo pudiendo contarme en una elección, sacar 15, 20 o 25%, me legitima políticamente, voy a ser jefe de una oposición. Bueno, eso es una. U otro, un exilio dorado. Y para un exilio dorado, pues necesitas que no te estén persiguiendo económicamente. Y ahora, sin sanciones de la OFAC, pues eso en teoría no va a ocurrir siempre y cuando, porque además las sanciones pueden volver, o acciones mucho más importantes, siempre y cuando, bueno, cumpla con las órdenes que le dictan desde Washington. Claro, qué interesante esos tres escenarios. Y tú dices, sabemos quién es Delcy. Claro que lo sabemos, sobre todo los venezolanos. Pero a Estados Unidos le importa ese prontuario de Delcy. Mira, sí, yo quiero ser claro acá, quizás a Trump no le importa realmente la democracia en Venezuela, porque este es Exacto. un debate que a veces tenemos, bueno, pero si él, entonces los detractores de Trump, si no le importa demasiado en su país, le importará en Venezuela. Sí. No lo veamos como algo moral, si se quiere, en este sentido. Para nosotros lo es, no lo veamos hacia allá para algo moral. Quizás no le importa en el sentido estricto de la palabra de la democracia en Venezuela, ¿no? Como no le puede importar en Qatar, por ejemplo, y no hay Exacto. democracia, ¿no? Exacto. Pero es que sucede que en Venezuela, a diferencia de estos modelos, yo tenía una discusión con un colega profesor que respeto mucho, pero creo que está equivocado. Bueno, es que se dice que se necesita en Venezuela Estado de Derecho, instituciones y seguridad jurídica para que inviertan. Eso no es así. Hay países como China que funcionan, pero Venezuela no es China. Venezuela no es Rusia. Venezuela no es Qatar. El chavismo no funciona como gobierno. El chavismo es además de ser una tiranía, es una caquistocracia, es el gobierno de los peores. Los tipos destruyeron todo. La verdad es que si hoy el chavismo no hubiese sido lo que fue, hoy sería muy difícil poder vencerlos realmente. En parte podemos vencerlos, más allá de lo que ocurrió el 3 de enero, porque destruyeron todo,
porque acabaron con el país, porque no sirven para gobernar, para la gobernanza, no sirven para generar riqueza, sirven para robarla, pero no para generarla. Y tú necesitas entonces, si quieres que Venezuela sea un hub petrolero, que vayan inversores, que aproveches todos los recursos naturales del país, sobre todo en una nueva doctrina donde el hemisferio es fundamental, donde hay un problema gravísimo con Irán, etcétera, 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 pues sí, necesitas efectivamente Estado de Derecho, necesitas instituciones, necesitas seguridad jurídica, necesitas confianza, y todo eso te lo va a terminar dando un gobierno legítimo. Entonces, en Estados Unidos, Washington, saben quién es Delcy. Marco Rubio sabe perfectamente lo que es el chavismo. Yo creo que si hay un dirigente en el mundo, fuera de Venezuela, que sabe bien cómo es el chavismo, que entiende la barbarie chavista toda, la de Chávez, la de Maduro, la de Delcy, la de Diosdado y la de un largo, etcétera, es Marco Rubio. Ahora, yo creo que por el mismo hecho de entenderlos, saben que con Delcy pueden tener a alguien ahí útil para este momento, que repito, es un momento en el que se deben cumplir 3 fases y transversal esas fases, ir desmantelando este sistema que tiene 3 décadas. La dictadura no tiene 2 años. Entonces es un sistema difícil de desmantelar y bueno, ellos lo han aceptado así. Yo creo que ellos lo han aceptado. Repito, siempre tendrán estarán buscando el camino verde de cómo quedarse en el poder. Yo esto no lo dudo. No, porque aquí ya lo logramos. No hemos logrado nada y todavía. Y esta gente va a querer quedarse en el poder, pero hay que obligarlos a que eso no ocurra y se vayan por otros escenarios que son los mejores para nosotros, porque lo que más queremos es que haya democracia en Venezuela. Claro, y sí, lo que tú decías, no hay que verlo como por el ente moral de Trump, si él está haciendo esto por la democracia, no, sino buscar como ese hueco lo más pragmático y una situación, como dicen aquí en Estados Unidos, win-win, ¿no? Que sea ganancia para nosotros y ganancia para Trump. Es como generar ese espacio y yo creo que ahí María Corina Machado es lo que ha estado intentando, ¿no? ¿Cuáles crees tú, Walter, que son los avances más positivos que se han visto en estos 3 meses, desde la destitución del fiscal o de Padrino López, la liberación de parte de esos presos políticos? Sabemos que faltan más de 500, la ley de amnistía Chucuta, pero en todas estas cosas que han ido pasando y que la gente quizás no dimensiona lo importantes que han sido, ¿cuáles crees tú que han sido como lo más significativo y que dan señales de que vamos avanzando? Bueno, iría en 2 caminos, ¿no? Porque uno corre por un lado quizás a una velocidad distinta, el camino económico, macroeconómico, ¿no? Porque hay que dejar claro, la gente la está pasando todavía mal, tal cual la estaba pasando el año pasado. Yo creo, aquí, esto es algo, después lo desarrollaré quizás más, pero yo creo que el 3 de enero incluso detuvo de alguna manera un posible estallido social en Venezuela. Yo creo que lo detuvo, o sea, pasó el 3 de enero y la gente dijo, bueno, ahora quizás las cosas cambian y vamos a ver. Entonces se aguantó un poco más el hambre, se aguantó un poco más los cortes eléctricos, se aguantó un poco más etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas cosas vuelven, ¿no? O sea, cuando ven que va pasando el tiempo, independientemente de que van 3 meses, bueno, vuelven, ¿no? Así que lo económico, cuando digo lo económico me refiero a lo macro, creo que ha ido muy avanzado, muy rápido, porque eso sí es lo que Delcy ha dicho sí en Washington. O sea, ocurrió, veamos los hechos, ocurrió aquella reunión de Donald Trump y Marco Rubio y el secretario de Energía con las petroleras, eso fue el 9 de enero, y 2 días después ya estaban presentando, no casualmente, la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. Eso, por supuesto, que lo mandaron de Washington, y eso es un cambio importantísimo. Y perdona que te interrumpa, hoy salió el número que las exportaciones de petróleo de Venezuela superan 1 millón de barriles diarios por primera vez en 6 meses, según Reuters. Entonces, bueno, ya la reactivación del mercado. Exactamente, que es algo que va a pasar o sea, eso no va a ser un golpe, o sea, esto no fue, por lo mismo que dijimos antes, destruyeron todo, así que eso no va a ser un golpe que vaya, pero va a ir reactivándose. Después, bueno, ocurrió lo de la ley de minas y otro tipo de cuestiones. Ya no, a ver, el hecho de que Rusia, Irán y Cuba no sean los que de alguna manera determinen el destino del país, sino que esté Estados Unidos, es un cambio radical, por supuesto, absolutamente. Un amigo me decía una vez que cambiaron de jefe cubano, es decir, ya no es Díaz Canel, sino que es Marco Rubio. Bueno, eso en sí mismo, claro, eso en sí mismo es un cambio, o sea, no podemos. Después, por supuesto, está lo político, que quizá pareciera que va a un ritmo diferente, pero han habido avances. Lo primero que dijiste, la mitad de los presos políticos fueron liberados o excarcelados, porque no todos están con libertad plena.
Eso es importante para cada preso. Yo siempre digo, cuando hablemos de preso político, no lo veamos como un todo en general, sino como cada persona. Uh-huh. No, es Imagínate, que te voy a compartir una cosa después para comentarte. Decía que lo veamos como cada persona, o sea, cada vida que está ahí. O sea, Juan Pablo Guanipa se volvió a encontrar con sus hijos y así, bueno, todos los que hemos visto hasta ahora. Faltan 500 presos políticos casi todavía, ¿no? Entre ellos extranjeros. Claro sí. Se reactivó o se reabrió la casa, la sede nacional de 20 Venezuela, con lo simbólico que eso significa, ¿no? Sí. La vuelta de varios dirigentes políticos al país, no sé, vimos a Zairán Rivas, Alfredo Jiménez, o sea, sí. Dirigentes que estuvieron, por supuesto, que perseguidos, o los que han salido de la clandestinidad. La reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, que no es, aquí cito a Milagro Socorro, no es una sede diplomática, es Washington a pocos kilómetros de Miraflores, mirando Exacto. Lo que está ocurriendo ahí, o al revés, todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir la reactivación del consulado estadounidense, venezolano en Estados Unidos, lo cual me da pie a decir, ojalá se abran todos los demás consulados que están cerrados y que se reactive el registro electoral, ¿no? Que eso sirva, por supuesto, para los que necesiten pasaporte y demás papeles, y para la reactivación del registro electoral. Somos 5 millones de venezolanos afuera que deberíamos poder votar, lo que ha ocurrido con el fiscal, o lo que va a ocurrir con el fiscal y el defensor general. Ojalá sean personas probas y no jarrones chinos o miembros del chavismo. Así que yo creo que las cosas, por supuesto, están avanzando. Lo mejor que puede pasarle a una tiranía es que las cosas estén quietas. La tiranía quiere que las cosas sigan como están. Por eso se llama, y por eso hay defensores del statu quo, ¿no? Defensores que dicen ser opositores, pero defienden el statu quo porque lo que quiere es que las cosas queden quietas. Sí. Bueno, si se mueven no es bueno para ellos. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es tratar de que ese movimiento vaya hacia el lado que nosotros queremos. Sí, ahorita cuando estabas hablando de la gente, ¿no? Y que hubiera habido posiblemente, si no ocurre el 3 de enero, un estallido social, me hizo recordar una pregunta que me hacían estos días en un programa y me preguntaban como, pero Estados Unidos le ha dado su lugar a María Corina Machado, ¿te parece que Trump le ha dado su lugar y tal? Y yo le decía al entrevistador, mira, no es la transición que nosotros soñamos, pero nosotros queremos que esto ocurra de la manera que tenga que ocurrir. Y de verdad, yo siento que hay como una madurez en el pueblo venezolano, que ha sabido, yo no sé si tú lo notas igual, pero en estos 3 meses como ha sabido como con una entereza digerir esto, saber que son 27 años que hay que desmontar y que no es fácil. Obviamente nosotros estamos fuera y quizás lo notamos menos, la desesperación. Pero bueno, yo trato de darle ánimos a mi familia, a mis amigos, como diciendo, ya va, esto va bien, señalando todas estas cosas que tú acabas de mencionar, pero yo siento como esa madurez, o sea, que no ha habido esa explosión social porque la gente dice, bueno, vamos a agarrarnos a esta liana, ¿no? Si esta es la que va, o sea, es la única oportunidad tan grande que hemos tenido en tanto tiempo. No sé si tú lo ves igual, como esa madurez política, no queremos cometer errores, y yo le decía eso, le decía, queremos que salga, no sabemos cómo, no sabemos, y como sea, como venga, vamos a tomar la oportunidad. Mira, yo creo, esto lo estoy diciendo lo estoy escribiendo sobre esto desde hace años, incluso antes de la primaria, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decían aquellos, aquella gente que hoy ha salido al ruedo de nuevo que te decía, no, es que el venezolano no quiere democracia ni nada, el venezolano quiere una jaula más grande, que la economía se mejore, por ahí, recuerdo esos debates del 2020, 2021, y yo decía, no, están equivocados, el venezolano por supuesto que no habla de democracia y libertad, porque no puede, porque tiene a un terrorismo de Estado criminal, pero el venezolano quiere eso. Bueno, y pasó la primaria, ¿no? Exacto. El primer gran golpe de realidad para estos grupos pequeños pero ruidosos. Y yo creo que hoy están en esa misma situación. Lo que sucede es que la sociedad venezolana está muy por delante de gran parte de la política, de la dirigencia política, pero muy, muy por delante. Y por eso no la ven. Mucha gente no las entiende. Y quienes la entienden son quienes lideran hoy. O sea, eso no es casualidad, esto no es una cuestión, de endiosar a nadie. Quienes lideran hoy porque entendieron lo que deben enfrentar, la barbarie chavista, y entienden a la sociedad. Esa es la realidad. Pero el resto de la sociedad está muy por encima y muy por delante de buena parte de la dirigencia
política. Y entienden eso que en Chile se mencionó tanto en su momento, que bueno, no es la transición soñada, sino la posible. Esto es una transición como sea posible y el objetivo debe llegar. ¿Cómo va a llegar? Por el camino A, por el camino B, tomamos este atajo, echamos hacia atrás y bueno, y hay que empujar, pero llegamos allá. Y la sociedad sabe que eso es así, lo entiende perfectamente y entiende todo lo que debe ocurrir para llegar hasta ese punto. Y en cuanto a María Corina, a ver, María Corina en menos de 3 meses se reunió 2 veces con Donald Trump y su equipo en la Casa Blanca, no en un anexo, no en un almuerzo, no, en la Casa Blanca, y 2 veces en reuniones de trabajo. Oficiales, pues. Y oficiales, pero de trabajo, o sea, no reuniones para la foto, reuniones de trabajo. Exacto. Con Marco Rubio. En el Departamento de Estado. Esto además de las reuniones telemáticas que obviamente tienen, de las conversaciones que tienen constantemente. Es decir, yo creo que el lugar que le dan a María Corina es el correcto. Nosotros podríamos querer más cosas, más palabras de parte de Trump o de quien sea, pero le están dando el lugar correcto, que es ¿cuál? Idear la Venezuela del futuro cercano y del futuro mediano y lejano con la persona que va a liderar esa reconstrucción del país. Mientras hoy, además, tienen que hablar, como decíamos, con una persona que es útil para desmantelar el sistema en el cual, bueno, ayuda a crear, ¿no? O sea, Delcy Rodríguez es parte de este sistema, la están poniendo a desmantelarlo, mientras, repito, con María Corina piensa en esa Venezuela futura. Así que yo creo que está en el lugar correcto, independientemente de las formas que quizás nosotros deseamos sean diferentes o más elocuentes o lo que sea, ¿no? Sí. Ahora, Walter, mira estos números. Quiero compartir contigo aquí estos números. Ya. Bueno, esta es una encuesta de Atlas Intel que salió recientemente. Y bueno, la pregunta es si crees que María Corina debe regresar al país. A mí me sorprendió que, bueno, 33% dice que sí, pero solo cuando existan las condiciones seguras para hacerlo. Y 25% dice no tiene importancia si regresa o no. Eso me sorprendió. O bueno, casi 20% dice sí, debería regresar lo antes posible. Yo pensaría que más gente estaba esperando que regrese. Pero incluso esto lo interpreto, los que dicen que no es necesario o que solo cuando existan las condiciones es porque la quieren proteger. O sea, no es que no les importa como líder, sino que quieren que todo salga bien, hablando de toda esta misma madurez. Tú hablabas, bueno, ya me vas a comentar qué piensas de estos números, pero justamente escribías sobre el posible regreso de María Corina a Caracas y la ida de Trump a Washington. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que eso es un escenario inminente? Y bueno, ¿cómo lo interpretas? Mira, parto por lo último. Yo creo que se va a dar o sea, Delcy Rodríguez va a ir a Washington. No tengo ningún tipo de duda al respecto. Parte del por qué le quitan además la sanción de la OFAC es porque pueda ir. Recordemos que ya tuvo una actividad virtual hace unos días que iba a ser presencial, no pudo hacerlo porque seguía sancionada, ya no lo está. Ella va a ir a Washington a presentarse, ¿no? Básicamente a rendir ahí. A casa de su jefe, pues. Claro, acá estoy y lo estoy haciendo bien, sí, que dígame qué tengo que hacer. Eso es lo que va a hacer Delcy. María Corina va a ir a Caracas, yo no tengo ninguna duda al respecto, creo que se está acercando eso, por supuesto que no sé la fecha y está bien, o sea, espero que no lo sepa nadie hasta que ocurra, ¿no? Pero estoy muy seguro de que eso va a suceder. Y además que hago un inciso, yo creo que va a suceder, parte de lo que estamos hablando de la sociedad venezolana. Hay muchos propagandistas, obviamente, pero hay otros analistas que lo creen así genuinamente, que para Trump ahora es mejor que María Corina no vaya. En cierto punto, hasta hace un tiempo quizás era así. Pero sucede que es que el venezolano cada día está protestando más, cada día está más molesto, cada día está económicamente igual, no diría peor, pero igual a como estaba antes, que es completamente mal, ¿no? Sí. Y ahora hay ventanas de posibilidades de protesta, porque la represión, si bien no se ha ido, el aparato de terror sigue ahí, pues, digamos, es más costoso para el régimen interino reprimir. Sí. Entonces, lo peor que le puede pasar en esta fase de estabilización es a los inversionistas o a posibles inversionistas que Venezuela se vuelva
un problema, o sea, que haya muchos focos. Claro. Y la única persona hoy que puede organizar a la sociedad, siempre teniendo un norte, ¿no? Siempre teniendo un cronograma, siempre teniendo un porqué, es María Corina. Al final, la vuelta de María Corina no solo es necesaria para lo que queremos, que es para la organización, para ir a un proceso electoral, para todo lo que necesitamos, sino también para esto, o sea, para que la sociedad venezolana esté con su líder ahí, organizándose y evitar más problemas, ¿no? Evitar quizás focos que generen, digamos, que generen problemas eso, para el que quiere invertir, para el que va a invertir y diga, mira, pero uno, no tengo todavía seguridad jurídica, dos, no Claro. tengo seguridad en general, ¿no? Y además ahí es problemático. Entonces, voy al otro, vamos a ver a Delcy en Washington, vamos a ver a María Corina en Caracas, quizás en el medio, y esto lo dejo para que la gente después no se moleste, porque de esto se va a molestar más el chavismo en general, que es la foto entre Delcy y María Corina, o Delcy, María Corina y Trump, Delcy, María Corina, Trump. A Trump le encanta eso, a Trump le encanta ese... Cero dudas que le encantaría, cero dudas. Pero repito, esto es peor para el chavismo. Es decir, nosotros somos unos demócratas y aún con los bárbaros nos podemos sentar con ellos. Ahora, ellos siempre nos quisieron eliminar. El chavismo siempre quiso eliminar metafórica y literalmente a la oposición. Y bueno, ahora los están obligando a irse a presentar a Washington, a recibir órdenes, en dado caso de que esto ocurra, por supuesto, y a darse la mano y tomarse una foto con la líder del país. Sí. Que es la persona que más detesta el chavismo. Exacto. ¿Tú sí crees que ella va a poder llegar, además, porque lo que yo también me cuestionaba era, bueno, ¿cuándo regresa? No, es cuando regresa a hacer qué. ¿Tú crees que ella sí va a poder llegar a hacer política y además siendo bastante prudente para no entorpecer estos planes de estabilidad de Estados Unidos, pero ocupando los espacios necesarios para ejercer la política, que es lo que ella tiene que hacer, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. ¿Sí ves eso posible? 100%, 100%. Pero tu pregunta es esa, María, decir, el por qué. Porque hace un mes yo hablaba con la gente y me decía, tiene que volver ya. Y yo decía, pero ¿a qué? ¿A qué? Es decir, claro. El volver, yo estoy de acuerdo, tiene que volver. Y puede volver, porque además también están estos falsos debates, ¿no? De redes, que bueno, ¿para qué vuelve? Y yo, bueno, quiero volver porque es venezolano y le da la gana de volver a su país, sí, no sé, también algo tan simple como es. Sí. Claro, hay unos que te hablan mucho de democracia, pero no quieren que el venezolano vuelva a Venezuela. Sí. Más allá de eso, ¿volver a qué? Entonces, por eso te decía, organizar a la sociedad, a presionar, por supuesto, porque además al régimen hay que presionarlo. No hay que permitir bajo ninguna circunstancia que el régimen se sienta cómodo. Ellos tienen que entender que ellos deben desmantelarse. Esto no pueden creer genuinamente que el tiempo va a pasar y que ellos se van a quedar ahí. Ellos tienen que entender eso. Y la presión es importante. No hay mayor presión, por supuesto, que tener a María Corina ahí. No la hay. No la hay. Ya hay presiones, por ejemplo, la gira que está haciendo Juan Pablo Guanipa es magnífica, y otros tantos, ¿no? Superlano y otros tantos dirigentes. Como decía, bueno, la reapertura de la sede de Vente Venezuela es simbólicamente importante. Además, la gente que estuvo ahí, muchos expresos políticos, personas que estuvieron en la clandestinidad, etcétera. Pero la vuelta de María Corina tiene que ser eso. ¿Para qué? Para organizar a la sociedad. Para que el sistema vaya desmantelándose, para que haya cambios necesarios para ir a un proceso electoral, para hablar ahí mismo en Venezuela con inversionistas, para decirles cómo va a ser el país una vez empiece la democracia en Venezuela, cómo vas a reactivar, cuál es tu plan para reactivar la energía en Venezuela, que está destruida. O sea, se hablan, imagínate la cantidad ilógica de dinero que se habla, de entre 5.000 a 15.000 millones de dólares que se tienen que invertir, destruyeron el sistema eléctrico. Bueno, hay un plan de eso por parte del equipo de María Corina. Entonces, sentarse ahí en el país para hablar sobre eso, para que los inversores digan, oye, esto está corriendo, bueno, vamos a invertir, o el Estado me puede pagar, porque además se habla de 100, me entiendo, no es que ellos van a invertir, es que van a poner, el Estado le tiene que pagar para arreglar eso, ¿no? Bueno, para eso debe volver María Corina. Repito, yo estoy muy seguro que va a volver pronto, pero en efecto, y parte de esa encuesta que ponías, bueno, hay gente que está muy preocupada y dice, bueno, vuelve, pero estos bárbaros siguen ahí, es decir, la tiranía sigue en el poder. No es que ya esto se acabó.
Y puede correr peligro, en efecto puede correr peligro. Yo creo que en gran parte Estados Unidos también le ha pedido, o en su momento, recuerdas que antes de la reunión que tuvo justo con Marco Rubio se dijo, danos 3 semanas. Bueno, Sí. es precisamente para decir, tenemos que seguir arreglando todo allá, que la CIA siga trabajando, que el sistema de seguridad, que vayan haciendo los cambios. En esas 3 semanas fue que hubo el cambio de Padrino López a González López. Bueno, porque necesitamos que tengas una seguridad en el Un país. mínimo de seguridad, porque esto sí podría generar, digamos, que le pasara algo, ni Dios lo quiera, Correcto. pudiera generar como justo lo que Un Trump sismo, no ha querido desde el principio, ¿no? Y un sismo, exactamente. Ahora, ha habido muchos rumores sobre Diosdado Cabello, incluso sobre un posible exilio dorado en Brasil. De verdad es impresionante. Yo me meto en todas las publicaciones donde Marco Rubio dice algo o algo de Trump sobre Venezuela, y todo lo que comentan los venezolanos es que tenemos que salir de Diosdado. Todo es al unísono. Entonces yo creo que Estados Unidos está claro de eso, pero ¿qué podría pasar por ahí? Porque los grupos violentos en teoría están en manos de Diosdado, y eso hay que controlarlo, ¿no? Para que se genere esta estabilidad que ellos están buscando. Mira, Diosdado es un obstáculo. Esa es la verdad, un obstáculo para estos procesos, sin duda alguna. Pero exactamente por ser un obstáculo, además, bueno, hay que ir con cautela con él, ¿no? Yo creo que a él le están quitando poder, cada vez tiene menos poder, tiene mucho todavía, ¿no? Pero cada vez va perdiendo más poder. Militarmente hablando, lo va perdiendo. Recordemos cómo funciona. El cerebro militar es bastante más simple de lo que uno cree. A veces se sobreanalizan. Ellos, más los venezolanos, al menos hablemos de los militares hoy en día en Venezuela, Sí. bueno, siguen a quien les pueden dar beneficios. Beneficios van desde los beneficios más burdos que podamos pensar hasta los ascensos. Hoy nada de eso depende de Diosdado, depende directamente ya de Delcy. Y el cambio de ministro de Defensa ocurre también porque no es lo mismo que Delcy, digamos, haga cambios, que se puede ver como una retaliación, que lo haga, bueno, el jefe directo, que es el ministro de Defensa, ¿no? Que es un militar. Y los cambios están ocurriendo en este momento. O los cambios en la Policía Nacional Bolivariana, donde Diosdado todavía tiene, pero tenía antes, hasta hace 2 semanas, todavía más influencia, pues están ocurriendo también. Entiendo que van a ocurrir probablemente cambios en la 6CPC, que era muy de Maduro y Diosdado de alguna manera. Bueno, eso es ir debilitando en este sentido a Diosdado Cabello. Después, sobre sus planes ojalá lo haga, ¿no? Ojalá se vaya y viva un asilo y dorado, lo que quiera. El problema, Sí, bueno, como sea. es que el que sea. La cuestión es que, bueno, a mí ese de Brasil me parece un poco raro, en principio, porque, bueno, las encuestas cada día le dan mejor al hijo de Bolsonaro. Sí. Yo no sé si Diosdado quiere estar en un país que quizás que gobiernan los no Bolsonaro. gobiernen los Bolsonaro, exactamente. Pero más Y allá me de daría eso, miedo a nosotros también, porque quién sabe, siento que Brasil está como muy cerca. claro, Está a un paso bueno, de regresar en cualquier momento. O sea. Exactamente. Bueno, yo creo que también por eso, si decide por ahora, si eso termina siendo verdad, yo no tengo ningún tipo de Sí, no, información más allá de lo que se la ha leído en fuente no redes. es muy confiable. Solo Claro, claro. que hay rumores y se ha conversado por ahí. Exactamente, pero bueno, si termina siendo así, exacto, está muy cerca, está muy cerca. En cuanto a los grupos armados, mira, yo acá hay gente que no comparte esto y está bien, o sea, creo que es parte del debate. ¿Te acuerdas cuando decían hasta el 2 de enero decían que Venezuela iba a ser Vietnam o Sí, Afganistán? Irak, O sí. pon el ejemplo que tú quieras. Leí largos papers de gente que te ponían y no le decían, no, pero yo creo que estás equivocado. No, es que tú no sabes nada de esto. Bueno, y mira lo que pasó, que básicamente no pasó nada. O sea, lo que pasó es que no pasó nada. Después van a decir, bueno, pero es que quedó Delcy. Está bien, pero se llevaron a Maduro. O sea, no es que se llevaron a Maduro, no hubo una sola baja estadounidense. No, y los grupos pro Maduro, nada de eso, o sea, los grupitos, si es que los no hay. se movieron, no hubo eso. Yo no estoy, en Venezuela operan grupos, ¿no? Esto está claro, ¿no? Operan grupos armados, operan grupos extranjeros, que entiendo que eso es parte del trabajo con Estados Unidos, que le está obligando a desmantelar, desmantelar esos grupos.
pero yo no creo realmente que eso vaya a ocurrir así. Lo que sí puede ocurrir, y yo creo que esto es parte de lo que la inteligencia estadounidense maneja, y también el por qué protegen a María Corina, son pequeños grupos aislados locos, ¿no? Sí. Que puedan causar algún daño que no se haga, digamos, nacional ni nada por el estilo, pero que bueno, que son cosas que no quieren que ocurra. Eso Sí. probablemente, pero estos grupos, yo creo que a Diosdado le están haciendo es lo que se llama, le están haciendo la cama. Cada día le van quitando más poder. Vamos a ver hasta dónde él resiste ahí. Vamos a ver si intenta algo loco. Yo no lo veo tampoco. Diosdado no es un tonto. Diosdado es un tipo que entiende la situación. Y bueno, yo no creo que te quieras meter. Si el chavismo relativamente unido, digo relativamente porque está claro que los hermanos Rodríguez llegaron a Maduro, pero si el chavismo relativamente unido no pudo hacer nada en una acción militar estadounidense, yo no creo que él crea que puede hacer algo con los Estados Unidos, pero además con los Estados Unidos y María Corina y Delcy, algo loco, Todo el país todos en juntos contra. en el mismo saco contra él. Yo no creo que él vaya a hacer algo así. Sí. Yo, Walter, en estos días, bueno, en una reunión en estos días escuchaba a un político decir como, bueno, la gente muy preocupada por Trump, por Marco Rubio, por María Corina, que qué iba a pasar con el país. Y él decía una cosa como, era Guanipa, y él decía, es que la gente se olvida de lo más importante de la ecuación y es la gente, o sea, el venezolano. Y justamente quería recomendarte, no sé si lo has leído o has visto la entrevista, pero la comento aquí y se la quiero recomendar a la gente que nos está viendo porque es increíble. Una entrevista que hizo esta mañana César Miguel Rondón con la socióloga y profesora de la UCB, la profesora Mirla Pérez, y es un artículo sobre por qué Venezuela no se ha quebrado y cómo los vínculos y el tejido social han sido esenciales para que el chavismo no triunfara como quería triunfar y cómo lo son para esta transición, ¿no? Cómo es demasiado importante ese vínculo social y cómo fue la gente prácticamente quien logró vencer y quien va a triunfar en esta transición. Es interesantísima su tesis, pero quería preguntarte sobre eso, ¿cómo lo ves tú, ese vínculo de la gente que ha sido lo más importante y realmente es el protagonista de todo esto, que no es política, no es institución, o sea, el foco no está ni siquiera en las esferas de poder, sino el poder está de verdad en el pueblo. Mira, no he visto la entrevista, vi que la recomendaste, pero no he tenido chance de verla. El artículo lo leí, apenas salió en la gran, lo leí, magnífico, y todos los que escribe la profesora Mirla son espectaculares, que además está en el terreno, o sea, es una mujer que trabaja desde el terreno y con la gente y la interpreta. Entonces, bueno, eso es de lo mismo que decíamos antes. O sea, y ella está escribiendo esto mientras te decían, no, que el venezolano no quiere Venezuela. Y ella decía 2020, 2021, no, el venezolano sí, y tiene claridad y quizás no sabe conceptualmente, no te dice la democracia es 2 puntos, pero trabaja democráticamente, se unen en grupos, trabajan democráticamente y desean la democracia y desean la libertad. Y yo decía, sobre todo en 2024, antes de las elecciones, decía, es que el chavismo ya perdió, o sea, el chavismo ya había perdido como idea, perdió como movimiento político ya hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora también militar, eso pasó este año, pero ya había perdido como movimiento, o sea, no es algo donde hay identificación de la gente, es decir, el que hoy todavía sigue siendo chavista es otra cosa, pero no hay perdió, y perdió tanto que los más jóvenes, como, no sé, te nombro Rosa Cucunúa, la vicepresidenta de la FCU, que nació en tiranía, no conoce la democracia, no conoce la libertad, pero trabajan por ella, la desean, y su forma de vida es democrática. Es todo lo diferente a lo que es el chavismo, todo lo diferente. Es decir, ellos no pudieron colonizar la mente de los venezolanos, ni siquiera la de los jóvenes, repito, que no conocen nada más. Quizás tú y yo conocemos un poquito más de alguna Venezuela más o menos democrática. Ellos no conocen nada de eso y aún así la desean. Sí, o Marcos Velasco, que a mí me sorprende, ¿verdad? Cómo habla. Y ese chamo nació en revolución.
En Revolución, Qué sí, sí, increíble joven, muy, lo muy claro que joven, tiene las Marcos, ideas. es como si hubiese vivido en democracia. O sea, es como Impresionante. si yo quiero este sistema y no lo sabe, no lo conoce, no, vive, Sí, no sabe cómo es no lo sabe, digamos, fácticamente. sí, Puedes haberlo sí. estudiado, pero... Y eso es buenísimo y eso es lo que ocurrió. Por eso es que no, lo que dijiste es perfecto, porque esto no es político. O sea, por supuesto que todo tiene que ver, o sea, estamos bajo digamos, la lupa política, ¿no? Es un cambio político. Ujú. Pero esto es un movimiento social. Esto trasciende muchas cosas, trasciende a cualquier persona. Lo que sucede es que nosotros, y esto es parte, quizás lo tomo, bueno, la frase de María Corina de transición a la democracia, transición a Ujú, la venezolana, y es ujú, que cuando uno estudia ciencia política y ves movimientos sociales, te dicen que los movimientos sociales no tienen cabeza. O sea, de las descripciones reales de un movimiento social es que no, o sea, ujú. nace por una necesidad específica o una denuncia específica y es algo que es lo más horizontal posible. Exacto. En Venezuela somos tan nosotros que muchas hemos roto con cosas y entre ellos esto. Es decir, esto es un movimiento social que nació de abajo y Sí, que sí puso a una cabeza que es la de María Corina Machado, pero que la trasciende a ella también. Es decir, total. esto es un deseo de libertad claro e irrefutable. Por eso la gente sigue hablando de esto por debajo y pregunta y se informa y busca cómo ver, o sea, por supuesto en Venezuela no hay medios de comunicación nacional que te pasen esto, entonces ven tu programa, ven redes sociales, se informan, así no digan Sí, nada. O sea, puede ser que yo no hable de claro. política, porque, pero todos se informan. Es una sociedad muy clara. Entonces, ¿cómo es tan clara a pesar de tanta barbarie? A pesar de la censura, de la autocensura, a pesar de 3 décadas de oscuridad, a pesar de todo lo que han golpeado las universidades, a pesar de los pesares. Porque, bueno, es una sociedad que decidió entender, y es algo que siempre repite la profesora Mirla, y decidió, digamos, citando a Václav Havel, vivir en la verdad. Vivimos en la verdad. La propaganda chavista ya no funciona con el No venezolano. De hecho, penetra. esta posverdad, todas estas mentiras, todos estos grupos colaboradores del chavismo que te hablan de polarización y no sé cuánta cosa más, ellos están tan claros del hecho de que no pueden, no entran a la mente de los venezolanos porque de una vez los desechan, que le hablan es hacia afuera. O sea, su lógica es hablar hacia afuera y mentir hacia afuera, pero no tienen ningún tipo de incidencia en los venezolanos precisamente porque creo que es una sociedad clarísima que además va a ser fundamental todo esto para el proceso de reconstrucción del país, que siempre lo repite María Corina. No Claro. somos un país con problemas étnicos, con diferencias Religioso. religiosas, estamos en un 90% o más unidos en un mismo deseo. Así es. Así es. Nada de esas polarizaciones que, por cierto, mencionaban en estos días el foro cínico, el foro Sí. sí, que también hablaba pareciera que estuviera hablando de otro país, pero bueno, ya sabemos de dónde viene su agenda. Walter, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, me encantó tu análisis, siempre tan acertado y un gusto tenerte. Ojalá no No, sea la primera ni la última. no, aquí sí, siempre que quieras una conversación, a ver, ojalá la próxima con más noticias buenas para hablar. Sí, no, pero todas son buenas, están pasando cosas buenas, claro que sí. Un abrazo, no olviden suscribirse, amigos. Un abrazo. Chao, chao.